Yo voy a hablar de síndrome aórtico agudo. Sobre todo voy a enfocar, si bien todas las técnicas de imágenes tienen una relevancia importante en el síndrome aórtico agudo, me pidieron que me enfoque en la ecocardiografía, por lo tanto voy a tratar de ir directo, y sobre todo porque estamos con problemas de tiempo y es un tema bastante extenso, porque voy a tratar sobre todo pasaré por disección aórtica y después daré 2 o 3 puntos de hematoma intramural y úlcera penetrante aórtica. ¿Están reanudando? El crecimiento de las técnicas de imagen en los últimos 20 años nos han permitido aprender muchísimo de la patología de aorta. La interpretación fisiopatológica de las enfermedades han mejorado claramente. De todos modos, sabemos que el pronóstico del síndrome aórtico agudo es muy difícil bajarlo, y a pesar de que tengamos un diagnóstico precoz, muchas veces el pronóstico luminoso depende de la patología. ¿Pasó con esto? El láser es este. Actívame ahí arriba. Aquí no. Tengo que activarlo porque si no se mueve la semana. Ahí. Dale. Fantástico. Muy bien. Bueno, esto como les decía, ecocardiografía en el síndrome aórtico agudo. Estos son los puntos que voy a tocar. Voy a hablar primero del diagnóstico de disección aórtica por ecocardiografía. Es un tema importante porque a partir del diagnóstico de ecocardiografía el paciente se dirige a tratamiento quirúrgico, a tratamiento médico, de acuerdo a lo que encontremos. ¿Qué datos no deben faltar en un estudio ecocardiográfico en un paciente que se diagnostica disección aórtica? Y comentaré alguna cosa finalmente del hematoma intramural y la úlcera penetrante. En relación a esta primera parte, como ustedes saben, si no hay sospecha clínica alta en la guardia o en emergencias cuando el paciente ingresa con dolor torácico, hipertensión y un examen físico, nosotros no podemos llegar a las técnicas de imagen para activar la secuencia diagnóstica, el algoritmo diagnóstico, con lo cual debemos tener una alta sospecha clínica para realizar después las técnicas de imagen necesarias para llegar a un diagnóstico definitivo de síndrome aórtico agudo. La ecocardiografía transesofágica es una... No se mueve, ¿no? ¿El video? Bueno, no importa. Es un video muy antiguo que lo dejo porque si bien está pixelado y como pueden ver es un video ya realmente desde el año 95 aproximadamente, ya en esa época las series mostraban que la ecocardiografía transesofágica para la disección tipo A tenía una muy alta sensibilidad y especificidad. En la serie nuestra de Jack del 96 casi un 100%, en la serie de Nienaber, del grupo alemán, tenía una especificidad de un 75%, dieron cuadros falsos positivos por artefactos, y esto a veces se ve. A partir de esto, el doctor Evangelista publica en el año 96 este primer artículo tratando de caracterizar estos 2 artefactos que son muy repetitivos cuando la aorta está muy dilatada y la aurícula izquierda da esta reverberación por la pared posterior, y es muy fácil de identificar por modo M, y ustedes pueden leer este artículo para aprenderse pasando un modo M, uno puede claramente diagnosticarlo. En la imagen de la derecha, qué lástima que no se mueven las imágenes, ¿eh?
Pero bueno, en las imágenes, en la imagen de la derecha, este artefacto es la pared posterior de la arteria pulmonar que reverbera en el plano de 120 grados. Y este es otro artefacto sumamente frecuente en este tipo de pacientes. Hay que tenerlos en cuenta y conocerlos, sobre todo en pacientes con prótesis o con aortas dilatadas, porque muchas veces el flujo pega en una de las paredes en forma excéntrica, y esto nos da la idea que puede haber dos luces. Y no es para nada interesante mandar a operar a un paciente que realmente no tiene una disección aórtica. En este estudio, que fue parte de mi primer tesis doctoral, y publicamos en European Heart Journal en el año 2010, y sirvió para cambiar las guías de algoritmos diagnósticos basados en ecocardiografía transtorácica, que estaba muy abandonada y no había trabajos en la actualidad con segunda armónica y con contraste. Nosotros lo que hicimos fue analizar la sensibilidad y la especificidad de la ecocardiografía transesofágica, la transtorácica con contraste en el servicio de emergencias, y vimos claramente que teniendo un estudio transtorácico con contraste hecho rápido por un residente en emergencias, se hacía el diagnóstico con casi un 97% de especificidad y un 93% de sensibilidad. Y esto era muy bueno porque el paciente sin demora podía ir a cirugía y el paciente en la inducción anestesia terminase de hacer el estudio transesofágico sin demoras. Con lo cual, a partir de aquí, en el algoritmo diagnóstico de síndrome aórtico agudo, aparece la ecocardiografía transtorácica en emergencias como primera herramienta para poderlo utilizar. Como pueden ver, estas son imágenes de disección tipo B. Esta creo que tampoco se va a mover, si no se mueven las otras. Pero en esto que no teníamos idea de que existía una disección, cuando metíamos contraste se ve claramente la hoja y el contraste pone de manifiesto en zonas ciegas la presencia de flap intimal por vista supraesternal o transtorácica en forma rápida, y no hemos tenido ningún evento adverso con el contraste. Pasando a la segunda parte, ¿qué no debemos olvidar en un informe ecocardiográfico de disección tipo A? ¿Cuáles son disección aórtica? ¿Cuáles son los elementos que tenemos que hablar? La valoración de la puerta de entrada mediante ecocardiografía transesofágica es uno de los elementos fundamentales de nuestro informe, y creo que es la base, el pilar para que el cirujano piense cuál es el abordaje. Generalmente las aortas en la disección tipo B se rompen después de la subclavia, y en la tipo A a nivel de los senos de Valsalva, pero es fundamental la localización exacta, si existe desgarro en el arco o no, para saber qué aproximación vas a ver y hasta dónde va a reemplazar el cirujano. Con lo cual es sumamente importante conocer la localización, conocer el tamaño de la puerta de entrada, porque la puerta de entrada es el sitio en donde en las disecciones aórticas el flujo pasa a la falsa luz. Si tenemos una puerta de entrada de 7 milímetros, no es lo mismo que tener una puerta de entrada de 20 milímetros, y esto ya está probado. La compresión que existe de falsa luz sobre los vasos que pasan por la verdadera luz depende de esto, depende del drenaje distal, pero depende fundamentalmente de lo que entra a la falsa luz. Y para eso tenemos que conocer esto que es la puerta de entrada, y es un dato sumamente importante. Por otro lado, un dato que no brindan las otras técnicas de imagen, tanto la tomografía como la resonancia, es la valoración de la insuficiencia aórtica. La posibilidad de valorar insuficiencia aórtica y cuantificarla es claramente simple y se puede hacer por vista transtorácica sin necesidad de hacer un transesofágico, pero la valoración del mecanismo de esa insuficiencia aórtica a través de la ecocardiografía transesofágica nos da la posibilidad de brindar al cirujano un enfoque específico de qué hacer con la válvula. Si bien son cirugías de batalla que pueden ser a las 3 de la mañana y el cirujano va a cambiar y hacer un mental, cuando el cirujano es más experto y el paciente viene bien manejado y llega temprano a cirugía, puede pensar en hacerse un David o puede pensar en preservarse, cuando, como por ejemplo en este caso que les quería enseñar, existe un flap que pasa a través de las válvulas, pero no hay rotura valvar, con lo cual puede preservar la válvula y tener un anillo que no esté dilatado. Y desde el año 96 Armstrong ya había publicado una serie de mecanismos que hablan del porqué de la insuficiencia aórtica.
Obviamente que la ecografía transtorácica nos da la posibilidad de saber qué función ventricular tiene, qué alteración de la motilidad existe y si hay derrame pericárdico o no y el grado de compromiso hemodinámico. Esto es muy rápido y no lo dan las otras técnicas. Siempre, y a modo de enseñanza, pongo esta diapositiva en donde teníamos una disección del arco muy puntual y localizada que pasó desapercibido con el transesofágico porque está en la zona ciega del transesofágico, con lo cual es fundamental hacer ecocardiografía supraesternal para tener la posibilidad de ver este tipo de imágenes que se ve claramente en la resonancia, pero que se vio en el eco transtorácico por vía supraesternal. Obviamente, la valoración por transesofágico de dónde salen las coronarias, que están afectadas en un 14-15% de las series, generalmente lo vemos. Tenemos también esta imagen donde nosotros analizamos por torácico supraesternal siempre cómo están los troncos supraórticos y complementamos rápidamente con una mirada a las carótidas. Generalmente puede haber disección. Si no hay síntomas isquémicos, generalmente no hay obstrucción, pero hay que mirarlo y es un dato que no puede faltar. Por debajo de la arteria mesentérica superior vamos a terminar en la tomografía. Las ramas arteriales se ven mejor con tomografía y sabemos claramente que si existen síntomas de disfunción renal o un síntoma arterial importante tenemos que hacer tomografía. Hasta la arteria mesentérica superior y el tronco celíaco, la ecocardiografía transesofágica, y esto mucha gente no lo sabe, es realmente interesante. Y este fue el primer trabajo que hicimos al respecto, en donde estudiamos una serie de 50 disecciones consecutivas y valoramos qué capacidad de visualización tenían el eco transesofágico de la arteria mesentérica superior y del tronco celíaco. El tronco celíaco se ve casi en el 100% de las veces y la arteria mesentérica superior se ve en los primeros 25 pacientes en un 66%, pero cuando ya nos hicimos la mano y es claramente dependiente del aprendizaje, llegamos a verla en un 96%. Y cuando existen síntomas abdominales es importante correlacionar los datos de ecocardiografía transesofágica que aportan datos funcionales como les mostraré en algunos casos. Esto fue un gráfico que hicimos cuando cualificamos la característica de la afectación de los vasos, en este caso el tronco celíaco. Esta es la posición donde sale el tronco celíaco, que puede estar saliendo de la verdadera o de la falsa luz, estar disecado o estar comprimido por una presión alta de la falsa luz. A veces hay combinaciones de estos dos, pero lo más importante es tener en cuenta esto, porque esta compresión es la que va a generar al paciente síntomas de isquemia intestinal, porque la compresión es lineal y toma tanto la superior a la inferior y al tronco celíaco, y es donde la arcada de Riolano se ve afectada en esos casos. Este caso era un paciente de 61 años con disección tipo B, que a los 36 horas estaba internado y empezó con dolor postprandial. Le hicimos el eco transesofágico. Como pueden ver, esto se mueve, se abre y se ve en movimiento esta puerta que tiene 20 milímetros a nivel de la subclavia. Entra gran cantidad de flujo a la falsa luz y comprime todo esto que está acá a nivel de los troncos. Es falsa luz y el tronco sale aquí, está comprimida la verdadera luz. Miren la turbulencia de la arteria mesentérica del tronco, y cuando ponemos el Doppler continuo alineado al tronco celíaco tenemos casi 64 milímetros de mercurio. Es una compresión severa. Esto nos hizo el diagnóstico, nos daba la pauta de que está comprimido completamente. El paciente tenía isquemia mesentérica secundaria a la compresión de los vasos arteriales viscerales, con lo cual colocamos un stent. El monitoreo también es importante de hacer con ecografía transesofágica. Posicionamos enfrente de la puerta, vemos cómo se va trombosando alrededor. Posteriormente se expande el stent autoexpandible y vemos que quede bien posicionado, y vemos después, hacemos el control. Miren la misma imagen que les había mostrado previamente a nivel del tronco, cómo ya la íntima está en el medio, dividiendo la falsa luz y la verdadera en un 50%. El flujo no es turbulento en la salida del tronco. Las velocidades de mesentérica y tronco bajaron a velocidades de menos de 1 metro, como tiene que ser, y esto hace de
de que el paciente evolucione favorablemente antes de tener signos de isquemia mesentérica que son muy graves. Muchos casos de estos, esto si posiblemente salga publicado en poco tiempo en la revista española. Miren el tronco comprimido, es un paciente que ingresó con una compresión severa, tronco comprimido, velocidades altas, infarto, este paciente fue óbito, infarto hepático, se complicó. Esto es como se ve en la tomografía, cómo comprime linealmente la falsa luz sobre los troncos, y nosotros tenemos esta misma imagen, este mismo paciente, tronco celíaco, y también vemos la imagen funcional, velocidades altas, y claramente hacemos la correlación morfológica y funcional en estos casos para tomar conducta. Lo mismo, disección más compresión, puede haber disección de la mesentérica, pero también hay compresión, y esto se ve reflejado en velocidades altas. Hay que abrir los ojos en este tipo de pacientes que son realmente difíciles de resolución. Hematoma periaórtico, derrame pleural, no tenemos visión de perspectiva buena en ecocardiografía transesofágica, nos vamos a guiar fundamentalmente, si bien tenemos signos, más de 10 milímetros de separación entre esófago y aorta, vamos a pensar que existe el diagnóstico en estos pacientes, se hace por tomografía, porque nos permite ver claramente el hematoma intramural, cómo hay derrame pleural centrado periaórtico, y esta técnica es mucho más favorable para este tipo de complicaciones. A modo de resumen, creo que es importante que se lleven básicamente que la ecocardiografía transesofágica nos da pautas claras de la puerta de entrada en tamaño, en localización, y esto es de gran valor para el cirujano, que nos marca la severidad y la causa de la insuficiencia aórtica, que también marca conducta quirúrgica, y que nos da una idea del drenaje distal por las puertas de entrada, de reentrada, y la función ventricular y el derrame pericárdico. Tener tres características que son fundamentales desde el punto de vista práctico. El paciente lo podemos dejar, si está hemodinámicamente mal, mientras preparamos quirófano, ir con el eco, es un método rápido, vamos a la cabecera del enfermo y podemos tener la posibilidad de monitorizarlo, y estas son ventajas que no tienen las otras técnicas. A modo de resumen de un algoritmo de actuación, y cada uno lo adapta a su centro y a la disponibilidad, no cabe duda que la posibilidad de tener tomógrafo hace de que esto en emergencia sea más rápido y no tengamos un team experto para hacer un ecocardiograma transesofágico a las 3 de la mañana, con lo cual nosotros nos manejamos siempre primero con tomografía. El paciente llega con una sospecha, va al tomógrafo, se hace el diagnóstico y hacemos un tras torácico rápidamente para valorar supraesternal, derrame pericárdico, función ventricular, grado de insuficiencia aórtica, y al paciente ya lo podemos mandar a cirugía. Mientras se va preparando el quirófano, llega el anestesista, al paciente en inducción anestesia le metemos el tubo y valoramos puerta de entrada y cuantificamos y vemos el mecanismo de la insuficiencia aórtica. Ya con el paciente sedado, sin riesgo de que exista ruptura por maniobras de Valsalva, es mucho más seguro. Cuando se trata de una disección, cuando tenemos un transesofágico como primer estudio, es un grupo muy experto de ecocardiografía, y el paciente tiene una disección tipo A, nosotros no necesariamente tenemos que hacer tomografía y podemos mandarlo directamente a cirugía. Si existen síntomas vasculares, como les decía, complementamos con tomografía y en algunos casos necesitaremos angiografía. Por último, el último punto que quiero comentarles es el diagnóstico de úlcera y hematoma intramural. El hematoma intramural, a diferencia de la disección aórtica, y esto ya hay muchas publicaciones, se trata de una patología más de la pared que de la íntima. Epidemiológicamente diferente porque toma grupos etarios mayores, porque afecta diferente la aorta ascendente y la descendente, es mucho más frecuente, a diferencia de la disección en la aorta descendente, en un 70% y 30% en la aorta ascendente, exactamente opuesto a la disección aórtica, con lo cual, francamente, es una patología diferente en etiología. Puede haber sangrado a la vasa vasorum en un porcentaje de pacientes, los 10% de la serie que publicamos en Circulation en el 2001, o sea, se iniciaba con una placa en el arco, a partir de esa placa se generaba sangrado de pared, es el otro mecanismo fisiopatológico propuesto, y como no hay una alteración de la luz, las técnicas de imagen que ven un luminograma como la angiografía no la ven, con lo cual se pasa por alto y no se debe hacer angiografía para detectar o determinar un hematoma intramural. En algunos casos hay aperturas pequeñas de la pared, como imágenes de úlcera
pero si no existen esas úlceras no se diagnostica, y como generalmente las úlceras son complicaciones del hematoma y son más tardías y se desarrollan a la semana o a los pocos días, no la vemos en el primer estudio. La tomografía y la resonancia brindan información muy interesante porque dan información cronológica. La resonancia en este caso es la mejor porque esta imagen hiperintensa no se pasa desapercibida, y en las secuencias con y sin contraste de tomografía hacemos diagnóstico claramente del hematoma intramural. Siempre pensemos que hay que hacer imágenes sin contraste primero para ver las imágenes hipodensas de la pared. Y la ecocardiografía transesofágica genera esta separación y estas imágenes de panal de abejas ecolucentes que alternan a lo largo de la aorta, y cuando tiene más de 7 milímetros y en contexto de un dolor típico no hay dudas que el paciente tiene un hematoma intramural. Este es un eco que tuvimos en el Valdebrón y que fue uno de los primeros diagnósticos equivocados, para que sepan que siempre que tenga una alta sospecha clínica, este es un paciente, en movimiento se ve mejor, pero la verdad es que justo habíamos publicado el trabajo de los artefactos y enfocamos mucho al artefacto. El paciente había ingresado con un dolor de 24 horas de evolución, no se alcanzó a ver este hematoma intramural, y el paciente regresó a las 48 horas más complicado después de que había sido altado. Hay que sospecharlo, hay que mirar estas imágenes eminebrales pequeñas de aorta ascendente, y realmente es fundamental. Después de que pasaron ya 15 años, esto no nos vuelve a pasar, pero al principio, en los inicios, era dificultoso y no se conocía mucho de esta patología. El hematoma intramural tiene el problema que se evoluciona muy rápido y que cuando da el dolor muchas veces tenemos sangrados mínimos de la pared que no podemos identificar. En ojos expertos ya empezamos a ver que hay 3 o 4 milímetros de más en la pared, pero por eso al paciente hay que ingresarlo y hacer técnicas complementarias o imágenes en el tiempo de seguimiento para poder determinarlo. Viene este paciente que en un primer momento no teníamos diagnóstico, ya después al día 6 el paciente sin mediar hipertensión arterial desarrolla un aumento del engrosamiento, ya se va marcando, y ya al día 10 el paciente va a cirugía con un diagnóstico inequívoco de hematoma intramural que ya tiene 7 milímetros. Obviamente esto, si no hubiéramos hecho técnicas en seguimiento muy cercano, no lo habríamos podido diagnosticar. Y muchas veces no depende de la técnica. Muchas veces nosotros, hay pacientes que ingresan con una imagen de eco transesofágico, que fue la primera técnica que se hizo, de un sangrado mínimo, y a las 24 horas la tomografía ya esboza un mayor engrosamiento, pero recién a las 48 horas se manifiesta el sangrado en la resonancia. Y muchas veces no es que una técnica es mejor que otra, sino que la evolución en el tiempo, en donde cae la realización de esa técnica, nos permite el diagnóstico. Este paciente había ingresado con un sangrado de la aorta descendente posterior, que consultó con 2 horas de evolución, con enzimas electronormal. A la consulta vuelve a las 24 horas y tenía esta imagen. Y nosotros le hacemos el eco transesofágico y vemos esta imagen que ya está muy licuado, donde no pasa contraste. Si hiciéramos contraste no va a pasar a esta región porque no hay comunicación. Pero en el arco el paciente se rompe y tiene esta imagen de úlcera que nos da esta imagen como si fuese una bolita en la región del arco. Esta imagen es una imagen complicada. Cuando están en el arco y miden más de 14 milímetros hay que prestarle atención porque son pacientes que tienen más tendencia a complicarse, a romperse. Y ahora vamos a presentar una serie, estudiamos esto y donde vemos que estos son elementos pronósticos claros aportados por la ecocardiografía transesofágica. 2 palabras de úlcera y termino. Las úlceras se diagnostican mucho mejor por tomografía o por resonancia, tienen mucho mayor sensibilidad y especificidad que el eco, porque como vemos toda la aorta, nos marca bien el luminograma, nosotros podemos ver estas imágenes que parecen úlceras, pseudoaneurismas, esta imagen con hematoma y una úlcera en el contexto de un aneurisma, esta imagen. Bueno, son casos diferentes, por diferentes técnicas, pero no las podemos caracterizar. Y en pacientes es muy frecuente que aparezcan estas imágenes en pacientes asintomáticos. Con lo cual, la ecocardiografía transesofágica es como el microscopio. Nos permite a nosotros determinar si esa úlcera es una pequeña placa que está ulcerada o si es una úlcera penetrante aterosclerótica con placa
imágenes cálcicas móviles que está deformando el contorno de la aorta en la media y la adventicia, o bien es un hematoma intramural que se ha abierto en un punto y nos da la imagen de lo que se ha denominado en la literatura ulcer-like projections. Estas tres elementos tienen una evolución diferente y tienen un pronóstico diferente. Por lo tanto, es importante caracterizarlas, y esto no permite solamente la ecografía transesofágica. Obviamente que las imágenes de sangrado en la resonancia cuando se producen es un valor añadido. Este es un caso, es el mismo caso, por tomografía, por resonancia, y la imagen claramente de una úlcera aterosclerótica penetrante que se ve con ecografía deformante y con placa aterosclerótica anfractuosa. Este es un paciente que se ve por angiografía, se ve por resonancia y se ve por tomografía, pero en realidad lo que tiene es un sangrado de pared, es un hematoma intramural que se ha abierto. El paciente tenía un hematoma pequeñito que hizo en el arco y se abrió y da esta imagen de úlcera. No hay placa, es íntima abierta. Entonces, 4 mensajes fundamentales para llevarse. La ecografía es una técnica de gran utilidad en el síndrome aórtico agudo. Aporta información fundamental acerca del diagnóstico de disección tipo A, localización de la puerta de entrada, grado y mecanismo de la insuficiencia aórtica, presencia de derrame pericárdico y su compromiso hemodinámico, función ventricular y afectación de ramas arteriales hasta la arteria mesentérica superior. La combinación como algoritmo diagnóstico entre tomografía y ecotrans torácicos, eso está mal, son una muy buena combinación. Cuando la ecografía transtorácica es diagnóstica de disección tipo A, el paciente puede ir a cirugía, y en cirugía, sin demora, hacer el ecotransesofágico con el paciente ya sedado. En pacientes que se sospecha hematoma intramural, se debe considerar la realización de resonancia, que es la mejor técnica que ve y caracteriza la pared, el sangrado de pared. Generalmente no usamos resonancia en síndrome aórtico agudo porque el paciente trasladarlo tiene 40 minutos y no es una técnica aconsejable en el síndrome aórtico agudo. En la técnica no está, pero el paciente con diagnóstico de hematomas pequeños, que en el tiempo se hacen varias técnicas y no se diagnostican, necesitan la realización de resonancia magnética. Y si bien la sensibilidad de detección de úlceras es mayor para resonancia y tomografía, como les comentaba previamente, la ecografía transesofágica permite la caracterización etiológica de las úlceras con implicaciones terapéuticas y pronósticas. Muchísimas gracias.